es lo siguiente. Nos dice que nos van a dar 3 enteros A, B y C. Y nuestra tarea va a ser hallar otros 3 enteros, bueno, 2, X y Y, tal que se cumpla lo siguiente. Nos dice que la representación en decimal de X tiene que tener exactamente A dígitos, sin considerar ceros a la izquierda. La representación de Y tiene que tener B dígitos. Y la representación del máximo común divisor de X y Y tiene que tener exactamente C dígitos. Entonces nuestra tarea es encontrar cualquier par de valores XY que cumpla con estas restricciones. Y pues los límites van hasta A y B van hasta 9. O sea, la respuesta siempre va a caber en un entero porque a lo más va a tener 9 dígitos. Y la C pues nunca puede ser mayor ni a A ni a B porque pues como es el GCD de X y Y no puede ser un número mayor. Y pues siempre va a haber respuesta, ¿vale? Entonces por eso es que C siempre es menor o igual al mínimo entre ambos números. No va a exceder el número de dígitos de X, ¿sí? Entonces pues nuestra tarea es simplemente dar cualquier solución que cumpla. Entonces, no sé si hay dudas con el enunciado del problema. Vamos a ir escribiendo esto aquí en la notita. Tenemos hallar X al que tenga exactamente a dígitos. Luego tenemos que hallar de forma similar la Y. Y tiene B y pues el máximo común divisor tiene C y todo en decimal, claro. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer lo siguiente. Primero, una observación es cómo clasificar a todos los números que tengan un cierto número de dígitos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Por ejemplo, sabemos que los números de 3 dígitos, todos los posibles, ¿quiénes son? El mínimo posible es el 100, porque tiene 3 dígitos, y el máximo es el 999, porque ya a partir de ahí conviene el 1000 y tiene 4 dígitos. Entonces, si queremos un número que tenga, digamos, A dígitos, ¿quién me dice quién es el mínimo y el máximo en términos de A? Entonces vamos a responder a la siguiente pregunta. Queremos un número que tenga A dígitos, estar en el rango, y quién me dice el rango en términos de A. Vimos el ejemplo, ¿no? Cuando son 3 dígitos estaba entre 100 y 999. Entonces, de forma general, ¿en qué rango estará si tiene A dígitos? Y están escribiendo una Carla. Creo que Discord te cambió un poquito el formato de con el de, no sé si pusiste un exponente, que nada más ponle unos espacios, pero creo que supongo que quisiste decir 10 elevado a la A o algo así. 10 elevado a la A menos 10 elevado a la A más 1. ¿Ese quién sería el mínimo o el máximo? ¿O sería como que la longitud del rango? El rango. Ok, ok. Entonces, ¿quién sería el límite inferior? O sea, el mínimo, porque solo veo que pusiste un número. Pero ¿quién sería, digamos, el mínimo? ¿O ese sería el mínimo? Entonces, el mínimo sería 10 a la A. Vamos a ver, por ejemplo, quedamos que si A era 3, o sea, quiero números con 3 dígitos, el más chiquito era 100.
pero 100 es 10 a la 2. Entonces, si le metemos un 3 aquí daría 1000, pero de hecho 1000 es el primero de 4 dígitos, ¿no? Entonces hay que ajustar tantito este valor mínimo. Sería 10 elevado a la a menos 1 y el máximo dices que 10 a la a y luego a eso le restamos 1, pues 10 a 3 queda a la 2, que es 100, que es el mínimo de 3 dígitos, y el máximo pues sería ahora sí 10 a la a menos 1. Por ejemplo, cuando a vale 3 sería 1000 menos 1, que es 999, y ese es el último con 3 dígitos. Entonces este rango funciona bien. Entonces pues ya sabemos, al menos ya acotamos X y Y entre que tienen que estar en. Pues eso que nos dice que la X va a estar entre 10 a la elevado a la menos. La X va a estar encerrada en este rango. Y la Y pues muy similar, pero ahora con B. O sea, queremos que se cumplan estas dos desigualdades. Al menos pues ya limitamos nuestro espacio de búsqueda. Y si quisiéramos hacer una fuerza bruta, pues la podríamos hacer en este rango, en X y Y. Pero bueno, vamos a mejorar un poco. ¿Qué vamos a hacer? Primero lo que haremos es forzar este GCD porque tenemos que cumplir también esta función. ¿Cómo la vamos a hacer? Entonces vamos a comenzar por ahí. Hacemos por fijar el valor de GCD. Como es un problema que admite cualquier respuesta, pues podemos, digamos, fijar la que queramos y a partir de ahí ver quién sería X y quién sería Y. Entonces lo primero que vamos a hacer es proponer el valor del GCD primero. Ajá. ¿Y qué sabemos? El GCD también va a cumplir algo muy similar. Va a cumplir que tiene C dígitos. Entonces, pues tenemos otra desigualdad para el GCD. De hecho, es casi la misma, solo que ahora sería con siendo Daphne dice que si lo forzamos quedaría como 10 a la C menos 1. Ok, sí, de hecho ese es el valor mínimo. Entonces vamos a copiar la desigualdad que cumple el GCD. Que el GCD cumple con C. Y pues realmente podríamos escoger aquí cualquier valor dentro de este rango y tratar de hallar X y Y. Entonces, pues por pura conveniencia o por facilidad, escojamos que el GCD sea justamente el valor mínimo. Ajá, o sea, 10 a la C menos 1, o sea, un 1 seguido de C menos un 0. Ajá. Nos vamos a fijar que ese sea el GCD. Vamos a partir desde ahí, ¿vale? ¿Hasta aquí se entiende el proceso? Igual si se ve bien el tamaño de letras, si no digan, y luego un poco más de eso. O cualquier cosa me avisa. Pero bueno. Ya forzamos el valor del GCD. Ahora vamos a ver quiénes son candidatos a X y Y. Vamos a usar las propiedades del máximo común divisor. ¿Qué sabemos? Sabemos que pues tanto X como Y son múltiplos de este número que estamos probando. O a la inversa, este número divide a X y Y. Vamos a poner esas opciones. Sabemos que 10 a la C menos 1 divide a X y divide a Y por definición del GCD, porque así lo definimos. Es un divisor común. Pero ahora también quiero forzar a que sea el máximo. Entonces, puedo decirlo así. Entonces, como
10 a la c menos 1 divide tanto a x como a y, pues x y y son múltiplos. Y como decía que un número era múltiplo de otro, pues decía que, digamos, x es igual a 10 a la c menos 1 por algún s, digámoslo así. S y t enteras. Ajá. Tales que x es igual a algún múltiplo de 10 a la c menos por alguna s. Y de forma similar con y. Y pues va a ser igual a ese mismo que se dé por alguna t. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de hallar S y T para que esto se cumpla. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entiende? Entonces, ¿qué sigue? Vamos a sustituir. Sabemos que S de x y y, pero x pues va a ser 10 a las por S y y va a ser 10 a la C por T. Esto es igual a 10 a la C menos. Ajá. Pero tenemos una propiedad que dice que como que podemos cancelar el GCD. De hecho, es esta de aquí, que es la que vimos el lunes. Dice que podemos dividir como que ambos lados entre el GCD y cancelarlo para que esto dé 1. Y aquí fíjense, podemos cancelar este 10 a la C porque lo podemos dividir a ambos lados. Y que nos queda esto. Ya nos deshicimos del 10 a la C menos 1 y nos queda que el GCD de S y T tiene que ser 1. O sea, S y T son primos relativos. No sé si hasta aquí haya dudas. Entonces, ¿qué sigue? Pues vamos a hallar S y T, pero ya tenemos una restricción adicional. No pueden ser cuales yo quiera. Tienen que ser primos relativos al menos. Las S y las T. Ahora vamos a imponer condiciones en S y T. Igual vamos a encerrarlas dentro de un rango. Sabemos que ya teníamos algunas restricciones en X y Y, de hecho eran estas. Entonces vamos a sustituir ahí aquí la X y aquí la Y, y vamos a poner estas propuestas que tenemos, estas dos. Entonces vamos a ponerle para hallar los límites de S y T, que se va a cumplir lo siguiente. Queremos como que acotar ahora el espacio de X y de Y. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a sustituir en esas desigualdades Y, pero en términos de S y D. La primera era esta, pero vamos a poner en vez de X 10 a la C menos 1 por S, que es nuestra parametrización de X, por decirlo así. Y de aquí, ¿qué podemos hacer? Fíjense, podemos como que dividir ambos lados entre 10 a la C menos 1 y nos va a quedar algo de la siguiente forma. Vamos a usar aquí leyes de los exponentes y vamos a dividir ambos lados entre 10 a la C menos 1. Recordemos que dividir bases con el mismo exponente es equivalente a restar los exponentes. Vamos a comenzar dividiéndolo de este lado. ¿Qué queda? Queda 10 a la A menos 1 y a la A menos 1 hay que restarle C menos 1, pero eso simplemente es A menos C. Esto es menor o igual a S. Ya tenemos la división de lo izquierdo. ¿Están de acuerdo con esta división? Ahora vámonos del otro lado. Igual vamos a dividir ambos lados de aquí entre 10 a la C menos 1. Igual el primero queda, pues, al hacer la resta, queda 10 a la A C más 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esa división? Y fíjense, el menos 1, vamos a tener algo así como menos entre 10 a la C menos 1. Algo así más o menos. Pero fíjense, este número siempre es un número, no, bueno, si la C vale 1, esto se hace 0 y esto da 1. Pero digamos, si la C vale
2 o 3. De ahí en adelante esto ya se hace un número fraccionario. ¿Pero eso qué quiere decir? Sabemos que ese es un número entero. Y esto le va a restar al menos 1 a este. O sea, como que le quiero aplicar un piso, ¿no? De hecho, hicimos algo muy parecido a la clase pasada cuando hacíamos el piso para hallar restringida la familia de soluciones. Entonces aquí vamos a hacer algo muy similar. Como esto siempre va a restarle 1 o un poquito menos, digamos 0.1, 0.001 y así, pues no importa, como que le reste algo que sea menor o igual a 1, es decir que este número no se va a tocar exactamente y simplemente hay que restarle 1. O sea, realmente lo que nos va a interesar nada más tener es esto. Ahí está. Entonces realmente solo hay que restarle 1 porque no nos va a importar la parte decimal. Como no va a tocar a este número de todas formas, restamos 1 y este sí lo va a tocar la decimal. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay dudas con el límite de S. Y vamos a hacer algo muy similar con T, pero para ya no escribir tanto, fíjense que es prácticamente lo mismo, pero en vez de poner A, ponemos B, y en vez de poner S, ponemos T, porque no hay cambio. Entonces, con T tenemos una muy similar, pero ahora va, su límite inferior es 10 a la B menos C, su límite superior es 10 a la B menos C más 1. ¿Sí? Aquí no hay dudas. Pues ya acotamos nuestro espacio de búsqueda en estos dos límites. Y lo que podríamos hacer ahora es verificar, encontrar cualquier par de S y T que cumpla tal que esto. Entonces, a partir de aquí, podemos iterar sobre todas las S, T, el rango, en los rangos anteriores, aquí, tales que su GCD pues, sea 1. Y esto pareciera que es fuerza bruta, pero ¿qué creen? Yo probé esta solución y resulta que sí entra en tiempo, porque lo que hago es me quedo con el primer par, o sea, hago dos por anidados, uno que itere en S, otro que itere en T, y pues S empieza aquí y digo que mientras sea menor o igual a S. De forma similar aquí en T. Y cuando encuentro el primer par, sea primo relativo, salgo y reporto la respuesta, ¿no? Porque ya teniendo S y T, tengo X y Y, porque simplemente multiplico S por 10 a la C menos 1, Y por 10 a la, también por C a la menos 1, esta T. Entonces, una fuerza bruta aquí va a entrar en tiempo. De hecho, ya leí un poquito más a detalle y resulta que siempre va a encontrar el par, así que sea primo relativo, muy, muy rápido. No va a hacer tantas iteraciones y creo que casi, casi es tiempo constante. Entonces, hasta aquí ya podríamos proponer nuestra solución y terminamos. Vamos a poner esa observación. Fuerza bruta encuentra la solución muy rápido. Entonces, es viable programar. Sin embargo, pues vamos a analizarlo un poquito más a detalle, porque hay una construcción un poquito más. Espero que se cortó, espero que ya se haya arreglado. Y no sé más, confirme si me pueden escuchar, por favor. Sí, se te escucha. Gracias, gracias. Entonces me quedé aquí. Les decía que vamos a analizar un poquito más. O sea, ustedes si quieren pueden programar esta solución que es medio fuerza bruta, pero realmente va a entrar en tiempo perfectamente. Pero vamos a hacer un poquito de análisis y vamos a concluir lo siguiente. ¿Están de acuerdo que si tenemos S aquí y la multiplicamos por 10 a la C menos 1, lo único que hacemos es como
agregarle decimales a S. Por ejemplo, si S es 15 y la multiplicamos por 100, estamos agregando 2 decimales, 2 ceros a la derecha. E igual con Y, a T como que la recorremos C menos un lugares a la izquierda y le ponemos ese número de ceros. Ese es como que el efecto de multiplicar por potencias de 10. Entonces lo que quiero es que el GCD de X y Y pues sea justamente 10 a las 1. Entonces, ¿qué construcción me puede ayudar a eso? Vamos a anotar eso que acabo de decir, esto de multiplicar por 10 a la C menos 1, corre el número a la izquierda y agregarle C menos ceros a la derecha. Entonces recordemos que el GCD siempre lo fijé a este valor, entonces quiero que tenga, de hecho el GCD pues siempre va a tener C dígito, va a ser un 1 seguido de C menos 0. Vamos a poner por ahí. Vamos que el GCD lo voy a escribir así, vamos a ver. Entonces el GCD es algo así, por ejemplo, si C vale 3, tiene 3 dígitos, pero un dígito es el 1 y los otros ceros pues tienen que ser C menos 1 porque todo esto en total tiene C dígitos en total, ¿no? C menos 1 son ceros y el restante es el 1 de la izquierda. Entonces, pues, ¿quién va a ser mi X? Por aquí. Entonces, el GCD siempre va a ser eso. Ahora falta ver. Sabemos que X es algún múltiplo de 10 a la C menos 1. Entonces, X va a ser, digamos, el valor de S, de quien sea S todavía. ¿Cómo lo voy a presentar? Vamos a darlo. Lo puedo escribir. X tiene esta forma. Tengo algunos dígitos a la izquierda, que son los dígitos de S, pero todavía no sé quién es S. Y le estoy concatenando C menos un 0 a la izquierda. Igual, acá abajo lo mismo en Y. En vez de S sería el valor T. A T le estoy concatenando, pues C menos un 0, ¿no? X y Y siempre tienen esas formas. Ajá. Quiero forzar a que el GCD es Y. Quiero forzar a que el GCD de X y Y sea este número. ¿Qué podemos ver de este número? Unas observaciones es que este número, que es el GCD, solo tiene factores primos al 2 y al 5. No tiene más factores primos porque de hecho es 10 a la C menos 1, pero 10 es 2 por 5. Entonces los únicos factores primos del GCD son 2 y 5. Entonces, por aquí va la idea. Quiero forzar a que X y Y sea el GCD y cómo podría ser eso. No quiero que haya factores en común entre S y T, o sea, quiero que el GCD de estos dos sea 1. ¿Qué construcción me podría ayudar a lograr eso? Para que no le meta ni un 2 ni un 5 a los factores primos. Entonces, vamos a ver. Sé que S empieza este rango y T empieza en este rango. De hecho, si se fijan, como S es al menos 10 a la A menos C, pues eso quiere decir que tiene A menos C más un dígitos. Porque si A menos C vale 2, sería 100, ¿no? Y eso tiene 3 dígitos. Y de forma muy similar con T. T es 10 a la B menos C, o sea, T, el valor más pequeño es un número con B menos C más un dígito.
Aquí se ve, aquí están los ranguitos. Entonces, por ejemplo, lo que podríamos hacer es elegir S y T, tales que no le meta aquí factores adicionales. Vamos a ver una construcción. ¿Cuál era? Sabemos que el GCD de S y T es 1. Entonces, podría escoger que ese sea justamente el límite inferior, digamos 10 a la menos C, y que T sea el límite inferior, pero más 1. Fíjense, de esta forma, vamos a hacer un poquito de análisis. Igual, S solo tiene como factores primos al 2 y al 5. ¿Están de acuerdo con eso? También S. Y T, para empezar, es un número impar, ¿no? Porque es la suma de un número par más 1. Es un número impar. Entonces, el 2 no lo va a dividir. ¿El 5 lo dividirá? Pues resulta que no, porque este número siempre va a terminar en 1 y todos los números que terminen en 1 pues no son divisibles entre 5. Para que sea divisible entre 5 tiene que terminar en 5 o en 0, pero este termina en 1. Entonces T es impar y el 5 nunca la va a poder dividir. Entonces, pues, ¿eso que concluye? Que no comparte ningún primo en común. Por lo tanto, el GCD de S y T con lo que escogimos es 1. De hecho, por eso la fuerza bruta siempre lo va a encontrar luego, luego. De hecho, lo va a encontrar en 2 pasos, ¿ya vieron? Porque ese fijo ese aquí ya lo tengo, mi for en este. Y mi T solo va a requerir un paso para encontrarla. Entonces, por eso la fuerza bruta, si estamos en el concurso y ya no queríamos hacer un análisis extra, pues programamos la bruta y ya nos da la respuesta en un paso, ¿ya vieron? Entonces es prácticamente constante hacer esto, no es como que no es como que todo el tamaño completo de ambos rangos. Lo se encuentra de volada. Y si escogemos así nuestros valores, entonces la solución, ¿cómo se va a ver? Ya para terminar este problema, pasamos al otro. X se va a ver como S, fíjense quién es 10 a la A menos C. Quiere decir que tiene ¿cuántos ceros? A menos C, a ver si es 10 a la 2, entonces tendría 2 ceros. Entonces el número de ceros está determinado por... Y tiene un 1 extra a la izquierda. Entonces, pues fíjense, es la concatenación de S con este número de ceros. Tengo un 1 y ¿cuántos ceros tengo? Tengo a menos C, ceros. Ajá. Y luego pues le concateno los ceros que ya tenía. Los C menos un ceros. Ajá. Concateno. Los C menos un ceros. Pero pues estos son puros ceros concatenados y ¿cuál es la suma de esto? Al final de cuentas pues va a ser A menos C más C más 1. Eso es igual a A menos un cero. De hecho se ve, ¿no? Porque A menos C, A menos C, C menos 1, pues da A menos un 1 seguido de A menos 1. Ahí está. Entonces ahí está mi X. Ahora, ¿quién va a ser Y? Y es muy similar, pero fíjense el cambio, le estoy sumando en 1 aquí. Entonces quiere decir que voy a tener un 1 a la izquierda y uno de estos ceros lo voy a cambiar por un 1. Entonces sería esto con un 1
Luego, ¿cuántos ceros voy a tener? Originalmente eran b menos c, ¿no? Pero quiero, como le sumé un 1, entonces el último cero se va a transformar en 1, entonces le resto. Luego le pongo un 1. Ajá. Y luego le coloco los c menos un ceros. Queda así la y ya creo que es todo lo del problema. Aquí construye, primero le colocamos esta cantidad de ceros, o un 1 aquí metido, y luego los c menos 0, ¿vale? Y así se ve la solución más o menos. Si haya dudas con el problema, vamos a comprobar aquí. Por aquí tengo programada la solución. Vamos a checar que que sí tenga esa forma la fuerza bruta, que la encuentre. Entonces, a ver, es el problema. En un caso de prueba, por ejemplo, vamos a poner que A valga 5, B valga 7 y C valga 3. Entonces, se fijan, mi X es un 1 seguido de 4 ceros. Y aquí se ve, ¿no? Porque 5 menos 1 es 4. Están los 4. Luego la Y es un 1. Aquí está el 1. Aquí está mi 1. Luego siguen 3 ceros, que es justamente B menos C menos 1. Aquí B es 7 y C es 3. 7 menos 3, 4, menos 1, 3. Aquí están mi cantidad de ceros. Luego un 1. Y luego C menos un ceros, o sea, 3 menos 1, 2 ceros. Entonces la fuerza bruta encuentra esta misma construcción. Entonces tienen de dos formas. Literalmente hasta pueden usar strings e imprimir esto así directo. O usar la fuerza bruta si no, si hubieran estado en el concurso en tiempo real y no hubieran querido hacer este análisis porque lleva más tiempo. La fuerza bruta la iba a encontrar en un paso. Esta misma construcción. Si tengan dudas con el problema. Vamos a pasar al siguiente problema. Lo pueden ir abriendo, es este de aquí. Y un poquito la reacción. Checar el problema este de aquí. Si quieren, léanlo. Y vamos a dar unos 2 minutos para que lo lean y propongamos. Fíjense en los límites, muy importante.
el problema. Tengan dudas, pide. Tenemos dos enteros ahí, ¿ve? Y vamos a tener el siguiente proceso. Dice que si alguna de las dos es 0, ya acabamos. Y si no, pues vamos al paso 2. El paso 2 dice que si A es mayor o igual a 2 veces B, entonces vamos a restarle a A justamente 2 veces B. Y esta resta pues va a ser no negativa porque la condición lo garantiza. Lo restamos y volvemos al paso 1. Si esto no se cumple, vamos al paso 3. El paso 3 es como que muy similar, pero al revés. Dice que si B es mayor o igual a 2 veces A, entonces a B le restamos 2A y vamos al paso 1. Es muy similar, ¿no? Si no, si esto tampoco se cumple, ya terminamos. O sea, si no se cumple ni esto ni esto, ya se acabó. Y la tarea del problema es ver cómo quedan los dos números al final de este algoritmo que proponen aquí. Entonces nos dicen que los límites van hasta 10 a la 18. Dice que comenzamos con n y m en el papel de A y B. Nos dice que como quedan, aquí nos dan hasta un ejemplo. Dice que si empezamos con el 12 y el 5, ¿qué va a pasar? Vamos a ver, pues ninguna es 0, entonces vamos al paso 2. Paso 2 dice que si A es mayor o igual a 2 veces B, hacemos esto. Y aquí se cumple esto porque 12 es mayor o igual a 10. Entonces le vamos a restar a 12 el 10. Y justamente queda pues 2, ¿no? 12 menos 10 es... El siguiente paso así quedaron. Luego, que nos dice, vamos a volver a repetir, ninguna es 0, entonces vamos al paso 2. Dice que si A es mayor o igual a 2B, aquí ya no se cumple porque 2 pues no es mayor o igual a 10. Lo hacemos de reversa. B es mayor o igual a 2 por A, pues sí se cumple porque 5 es mayor o igual a 4. Entonces al 5 ahora le vamos a restar 4 y el 5 se va a ir a 1. Y ya se queda igual. Así quedaron los números, 2 y 1. Lo volvemos a repetir. Dice que ninguna es 0, entonces vamos al paso 2. Si A es mayor o igual a 2 veces B, y se cumple porque 2 es mayor o igual a 2. A le restamos 2 veces B, que sería 2, y se queda en 0. A 0 y B1 y vamos al paso 1. Y dice, como ya una de las dos es 0, terminamos. Y quedó así, es 0 y 1. Y es lo que imprime. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. No sé si tengan alguna idea de solucionarlo. Copiando. Creo que está de más copiarla porque mejor aquí vamos a... Y de... Dice que solo hay que seguir los pasos, ¿ok? Si seguimos estos pasos, porque literalmente nos dan el algoritmo, entonces podríamos simularla. Una opción, simular el algoritmo directamente como nos lo dan. ¿Cómo quedaría? Será como un while, ¿no? Mientras al menos A o B sean diferentes de 0, o sea, mientras todavía tenga algo que hacer, mientras no sean 0, ajá, voy a hacer un if, ¿no? Y literalmente pongo, si A es mayor o igual a 2B, pues a A le resto esto. Y voy al paso 3, perdón. No sé, al 1. Pero si no se cumple, y me voy al 3. Y checo este if. Pongo else if B mayor o igual a 2A, hago esto. Y si no else, pongo un break, ¿no? Porque puedo acabar, en el segundo ejemplo se acaba, pero ninguno fue 0, entonces la condición de paro fue otra. Dice Daphnes que hay que modular, ¿ok? Eso ya será interesante. Vamos a poner todas las observaciones aquí. Si lo simulamos directamente como nos lo dan, una opción es esa. Pero por los límites no podría entrar en tiempo. Vamos a ver un caso muy extremo. Por ejemplo, si A es 10 a la 18, así el peor caso, y B es igual a 2, uno muy grande y uno muy chiquito, fíjense, esta condición siempre se va a estar cumpliendo, pero ¿cuántas restas voy a hacer? Pues como del orden 10 a la 18. Estaríamos realizando el
paso 2 muchísimas veces. O sea, muchas veces. Pero fíjense esta que es equivalente. Le estoy restando puros múltiplos del mismo número al otro número, ¿sí? Le estoy restando en particular el doble. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si le meto esto 10 a la 18 y b igual a 2, le voy a estar rest y rest y rest hasta que ya no se cumpla. Pero, ¿cuántas restas voy a hacer? Fíjense que el número de restas no es más que el cociente de la división de A con 2B. Y de hecho aquí ya están proponiendo código. Entonces, lo único que hay... Entonces, lo que vamos a hacer, en lugar de hacer restas, las restas una por una, vamos a ver en el paso 2 y 3 cuántas restas en total voy a hacer y hacerlas de jalón todas, ¿no? Pero pues el número de restas es justamente el cociente de dividir paso 2 A entre 2B y lo que me queda aquí en es el residuo, dividir A entre A. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es cambiar la operación. ¿Cómo nos la da? Ya le voy a asignar A menos B, ¿no? Eso es lo que el algoritmo original dice. La vamos a cambiar por A módulo 2. Y de forma similar vamos a cambiar la otra. Cambiar la de paso 3 igual muy similar, solo que con las variables al revés, ¿no? O sea, la que era B menos 2A, la vamos a cambiar por B módulo 2. Y ya, entonces simulamos el algoritmo tal cual, pero cambiando restas por módulos y terminamos. Y eso ya va a entrar en tiempo. Porque si se fijan es como una modificación al algoritmo de Euclides, solo que teniendo aquí un doble. Pero eso ya está garantizado a terminar muy rápido. De hecho, igual va a ser logaritmo, número logarítmico de paso. Y ya sería la solución del problema. No sé si hay dudas. Antes de pasar al siguiente tema, acabo de ver un casito especial aquí. Fíjense que el problema anterior del... Aquí esta resta puede ser negativa, b menos c es 1. Porque por ejemplo, igual b 5. Pero b y c son iguales. Creo que ahí pasa algo raro. Y fíjense que hay un casito especial aquí. Cuando b es igual a c. Claro, si hacen los fors no van a tener problema. No pasa nada. Pero si quieren hacer la construcción así como que pegándole los caracteres uno por uno, aquí hay un casito especial, ¿ya vieron? B menos C menos 1 sería menos 1, entonces es como poner menos un 0, pero eso no se puede, pero aquí el caso especial simplemente es que si B es igual a C, entonces directamente aquí lo que voy a hacer es poner 3 ceros, en este caso C menos un 0, ¿vale? Ese sería el único que habría que considerar, por ejemplo. Vale 2, 1, otra vez, dos casos, 1, imprime un 10 y 1, sí. La X nunca es un caso especial, esa siempre funciona, pero la Y, en caso de que B sea igual a C, simplemente lo que voy a hacer es imprimir C menos un 0. De hecho, pues vale la pena anotarlo, ¿no? Pero si B es igual a C, entonces Y tiene que tener la sigma un 1, C menos un 0 al B o C, porque al final B es igual a C, no importa.
C menos 1, ¿no? Porque aquí si la C va al 1, entonces le pongo 0 ceros, ¿no? Ahí está. Es el único casito especial que está sin querer vi. Bueno, si lo hacen con estos fors, no hay que preocuparse por eso. Solo aquí. Pero bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente tema. Igual ya se los dejé en el link que está en el comentario destacado. Y vamos a empezar con aritmética modular el día de hoy. Entonces, en muchos problemas en programación competitiva, usualmente en los de combinatoria o en los que nos piden contar algo, que ya veremos más adelante, usualmente las respuestas pueden ser números gigantescos, números muy grandes, números con una cantidad de dígitos enorme. Entonces, para que no haya mucho problema al imprimirlo, porque simplemente imprimirlo tomaría mucho tiempo, lo que suelen preguntar es, dame la respuesta, pero modulada en un cierto módulo. De hecho, el módulo más famoso es el 10 a la 9 más 7. Este módulo, de hecho, es primo. ¿Y para qué nos piden la respuesta modulada? Lo que en pocas palabras quiere decir que nos la piden que demos el residuo después de dividirla en este módulo. Nos piden el residuo y sabemos que el residuo nunca puede exceder al divisor. Por lo tanto, al imprimir el residuo de nuestra respuesta en algún módulo tamaño razonable, pues vamos a imprimir poquitos dígitos, ¿no? No va a exceder la respuesta nunca a este número y pues eso ya es más manejable. Entonces vamos a ver en estas clases técnicas para aritmética modular y algunas propiedades que nos van a permitir simplificar muchos problemas. Principalmente lo que hace, muchos creerían que esto hasta podría dificultar la solución, pero no, en realidad la va a hacer más simple porque no nos tenemos que preocupar ni por desbordamientos o problemas de precisión y los cálculos hasta se van a simplificar porque si usamos, por ejemplo, Python soporta números con una cantidad arbitraria de dígitos, pero pues, los cálculos se van a hacer muy lentos. Entonces, una forma podrían vencer ustedes, pues calculo la respuesta así grandota como es y al final la modulo, pero eso va a ser lento. Entonces, vamos a ver atajos y propiedades que nos permitan irla reduciendo al mismo tiempo que la vamos calculando, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Pongamos que tenemos un problema que nos pide calcular 2 a la n directamente. Nos dan n, tenemos que imprimir 2 a la n, pero la n va hasta 10 a la 9. Entonces vemos que las potencias de 2 pues crecen muy rápido, de hecho pues, es exponencial porque es 2 a la n. Y de hecho cuando la n vale 100 ya obtenemos un numerote con varios dígitos, como con 30 dígitos por ahí más. Y pues imprimir esto ya no es tan factible, ¿no? Porque tan solo con 100 ya miren cuánto es, con 10 a la 9 va a ser un numerísimo, ¿no? Pero pues el programa nos va a decir, pues imprime la respuesta en módulo 10 a la 9 más. Entonces, la respuesta nunca va a exceder este número. Si nos dan 100, en vez de imprimir esto, después de sacar el residuo de dividir esto en nos da este número que ya es más chiquito y esto es lo que realmente vamos a imprimir como respuesta. Ajá. Entonces, esta es como que la motivación, para eso es la aritmética modular programación competitiva, para no imprimir números tan grandes y facilitar los cálculos a nosotros como implementadores del problema. Entonces, pues, esa es la motivación. No sé si haya dudas con refiere esto. Entonces vamos a empezar con la definición de algunas definiciones que nos van a hacer propiedades. Ajá. Vamos a suponer que tenemos un entero positivo m. M usualmente es m por m de módulo. A veces puede ser p o dependiendo del problema. Pero vamos a decir que es m. Y va a ser un entero positivo. Ajá. Y vamos a tener dos enteros cualesquiera, positivos, negativos, a y b. Entonces nuestra primera definición va a ser que a es congruente a b en módulo m si a y b dejan el mismo residuo cuando los divido entre m. O sea, a módulo m es igual a b módulo m. Y usualmente esto se puede escribir de forma alternativa y más elegante como esta forma. A, este símbolo es el e congruente, es congruente a b, módulo m. Módulo se abreviaría como mod. Y este igual con 3 rayitas es justamente el símbolo de congruente. Lo vamos a estar usando mucho a partir de ahorita.
Entonces, esto dice que dejan el mismo residuo al ser divididos entre el módulo. ¿Y esto qué implica? Supongamos que R es dicho residuo en común. Ajá. Entonces, al aplicarles el algoritmo de la división tanto a como a b, al dividirlos entre m, pues va a ser algo así, ¿no? A va a ser igual al, digamos, a un cociente 1 por el módulo R, que es el residuo, y b va a ser igual a un cociente 2 por el módulo más esa misma R. Es la misma porque así los definí, que tengan el mismo residuo en común. Por eso no puse R1 y R2, porque es la misma. Entonces, estas dos ecuaciones que implican que pues, la diferencia de A con B, si fijan, si resto ambas ecuaciones término a término, las R se cancelan y me queda que A menos B es igual a la diferencia de los cocientes Q1 menos Q2, multiplica M, ¿no? Aquí las factoricé. Concluyo que ¿pero esto qué quiere decir? Fíjense que A menos B siempre va a ser un múltiplo de M, porque la M lo estoy multiplicando por un número entero, ¿tiene? Y no me importa, pero sé que esto es un entero. Y la M por un número entero es A menos B. Y eso por la definición que vimos la primera clase, quiere decir que pues M es un divisor de A menos B, o bien que A menos B es múltiplo de M. Ajá. O sea que A es congruente a B, módulo M, sí, solo sí, M divide a la diferencia. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que trabajamos aquí módulo 7, entonces se ve que el 5 es congruente al 19. ¿Por qué? Porque el 7 divide la diferencia. ¿Quién es la diferencia? 19 menos 5 es 14. Entonces el 7 pues se ve que divide el 14. Entonces, también puede haber puesto 5 menos 19, que es menos 14, pero pues el signo realmente no nos igual lo divide. Otro ejemplo, el menos 2 es congruente al 18 en módulo 10. ¿Por qué? Porque el 10 divide la diferencia. ¿Quién es la diferencia? 18 menos 2, ¿no? Y aquí nos da más. Y esto es 20. Y pues el 10 se ve que divide el 20. ¿Sí? Otro ejemplo, el 16 es congruente a 0 módulo 4. ¿Por qué? Porque el 4 divide la diferencia. 16 menos 0. ¿Sí? Un contraejemplo, pues sería que el 16 no es congruente a 3 en módulo 6. ¿Por qué? Porque el 6 no divide a la diferencia, que es 3. El 6 no es un divisor de 13. Entonces, pues no son congruentes. ¿Sí? ¿Se entiende la anotación que nos quiere decir? ¿Dudas? Y pues de esta definición vemos inmediatamente que si M es un divisor de A, entonces A es congruente a 0 módulo M, o sea, como no deja residuo, deja un residuo de 0. De hecho, se ve aquí en este ejemplo, el 16 es un múltiplo de 4, pues en este módulo 4 el 16 tiene que ser congruente a 0 porque deja un residuo de... Ajá. ¿Tengan más dudas o preguntas? Entonces, prácticamente nuestro objetivo aquí va a ser, digamos, pongamos que la respuesta a nuestro problema que nos da un numerote es X. Entonces, realmente lo que vamos a encontrar es X módulo M, donde M también nos la dan en la descripción del problema. Usualmente, módulo casi siempre es 10 a la 9 más 7. Entonces, pongamos que X es la respuesta de nuestro problemota y la queremos modular. Entonces, de forma más formal, lo que vamos a hacer es aplicarle el algoritmo de la división con M, o sea, hallar X módulo M, y damos como respuesta el resto. Entonces, vimos aquí en el primer ejemplo, los residuos o los módulos siempre son de tamaño razonable si el módulo también es de tamaño razonable y usualmente pues siempre va a ser. Por eso el módulo casi siempre es a la 9 más 7 o algunas variantes de tamaño similar. Entonces, pues dicho residuo pues va a ser mayor o igual a 0, o sea, nunca puede ser negativo, eso es muy importante por el algoritmo de la división. Pero también siempre va a ser estrictamente menor al módulo, ¿vale? Entonces, pues como X deja un residuo de R, pues se ve por la definición de congruencia, que siempre es congruente a R módulo M. Pero fíjense que la definición de congruencia nunca me impone respuestas en R. O sea, por ejemplo, si tengo este número de 2 a la 100 y este es el número así directo, y le saco este residuo, esta no es la única representación. Si se fijan, a este número le puedo sumar cualquier múltiplo del módulo y la congruencia sigue siendo válida porque por la propiedad de que divide la diferencia.
sea, si este número le sumo 10 a la 9 más 7, va a seguir siendo válido. Pero pues lo que vamos a intentar hallar nosotros es, por el algoritmo de la división, la R mínima, que digamos lo represente. Digamos que el residuo de X, módulo M, es como que el representante de ese número. Y queremos hallar el mínimo, por eso es que aplicamos algoritmo de la división. Entonces, hasta aquí hay dudas. Pero como les dije al principio, casi nunca vamos a calcular X de forma explícita con todos los dígitos y al final nada más dividirla entre el módulo. Eso nunca se va a hacer, de hecho. Entonces, lo que se va a hacer es como que aplicar algunas propiedades que vamos a ver ahorita de forma intermedia para directamente hallar la representación de la respuesta directamente en módulo M. Vamos a ver algunas propiedades de la congruencia. La congruencia satisface las siguientes tres propiedades principales que se le conoce como reflexiva. Quiere decir que cualquier número es congruente a sí mismo en cualquier módulo. Es medio obvio porque pues por la definición M tendría que dividir a la diferencia, pero la diferencia de un número con él mismo es 0 y pues cualquier número divide al 0. Se ve de forma inmediata. Es reflexiva. Ahora, también es simétrica. Quiere decir que si A es congruente a B, entonces B también es congruente a A. ¿Sí? Aquí también podemos haber dicho que el 19 es congruente al 5. No importa el orden. Y eso se ve porque, pues, si M divide a A menos B, también va a dividir a B menos A, porque el signo no importa, ¿no? Multiplica por menos. Y por último, es transitiva. Dice que si es congruente a B y B es congruente a C, entonces A es congruente a C. Claro, todo bajo el mismo. Es transitiva entonces. Por lo tanto, al cumplir estas tres cosas, decimos que es una relación de equivalencia este simbolito de congruencia. Pero en pocas palabras, lo que quiere decir es que lo podemos usar de la misma forma como usábamos el signo igual de siempre. El símbolo de congruencia también cumple las mismas propiedades, entonces lo podemos usar de la misma forma. Es una relación de equivalencia, de forma más formal. Vamos a ver ejemplos de esto. Supongamos que estamos trabajando en módulo 5. Entonces tenemos las siguientes congruencias. Miren, por ejemplo, el 0 es congruente al 5, es congruente al 10, al 15, al 20 y así de forma infinita. O sea, todos le sumamos 5 aquí al 0. Pero también a los números negativos, ¿no? El 0 es congruente al menos 5, menos 10, menos 15 y así al infinito en ambos lados, ¿no? El 1, ¿a quién va a ser congruente? 6, al 11, al 16 y así de forma infinita, ¿no? ¿Se fijan? Pues simplemente le voy sumando múltiplos de 5 en 5, ¿no? Porque todos esos dejan un residuo de 1 al ser divididos entre 5. Pero también el 1 va a ser congruente al menos 4. O sea, también a los negativos me puedo extender, porque al 1 ahora le resto 5 en vez de sumarle. Me da menos 4, luego menos 9, menos 14 y así, ¿no? Igual el 2 va a ser congruente al 7, al 12, 7, al 22, pero también al menos 3, menos 8. Como que me extienden ambas direcciones. Y así con el 3 y con el 4 lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que vemos que realmente en módulo 5 solo tengo 5 elementos distintos. ¿Por qué? Porque el 5 es igual o equivalente o congruente al 0, como le quieran decir. El 10 también. El 11 es igual al 1, al 6. Entonces realmente solo tengo 5 elementos diferentes. No tengo más. Porque aquí en esta lista en teoría aparece cualquier entero, ¿no? Entonces solo hay 5 elementos distintos. De forma más formal se les llama clases de equivalencia. Cada una es clase diferente. Pero pues simplemente vamos a llamarlo elemento o entero. Y pues usualmente para denotar a los 5 elementos diferentes usamos el mínimo representante. O sea, los números del 0 al 4. Todos los posibles residuos módulo 5 son los números del 0 al 4. Pues decimos que digamos, el 2 va a ser siempre el 8 va a ser 3, el 3 el 3. O sea, de otra forma de verlo es que el 3, digamos, por ejemplo, el 3 va a representarme a todos estos, al 8, al 13, al 18, o también al menos 2, al menos 7, al menos. Es como en binario, solo tenemos el 0 y el 1 porque son todos los posibles residuos al dividir entre 2. Igual aquí en módulo 5, pues solo tenemos todos los posibles residuos que son del 0 al 4. El 5, pues sería el 0 y así. Entonces, eso es como que trabajar módulo M implica que solo hay una cantidad finita de términos.
Y de forma general, si trabajamos módulo M, ya no necesariamente el 5, se denota usualmente como Z subíndice M al conjunto de todas las clases de equivalencia bajo ese módulo M. Y pues se ve que son todos los números del 0 al M-1, ¿no? En forma general. Aquí, como M vale a 5, pues eran del 0 al 4 todos los posibles residuos o las clases de equivalencia. Entonces, hasta aquí tengan dudas. No, por ejemplo, si la respuesta a nuestro problema, digamos, de 2 a la n nos pidiera trabajar en módulo 5 nada más, no en este grandote de aquí. Si la respuesta fuera, no sé, 128, ¿en qué clase de equivalencia cae el 128? ¿Quién me dice? Trabajando en módulo 5. O sea, en otras palabras, ¿cuál es el residuo de dividir 128 por 5? Sería 3, ¿no? Sí, porque el 128 eventualmente va a aparecer en esta lista. Entonces, pues sí, sería 3. 128 módulo 5, este. En resumen, lo que queremos es hallar el mínimo representante de nuestro número grandotote. Vamos a ver unas propiedades muy útiles, porque les dije que casi nunca el número se halla de forma explícita en todos sus dígitos, se va yendo por partes. Vamos a ver las siguientes propiedades, que casi como que se heredan de la suma o de la igualdad ordinaria. Dice que lo siguiente: si A es congruente a B y C es congruente a D bajo el mismo módulo, entonces podemos como que sumar lado a lado ambas congruencias y decir que A más C es igual a B más D bajo ese mismo módulo, ¿sí? Y podemos hacer tanto la suma como la multiplicación. Igual, si se cumple lo mismo, podemos multiplicar a ambos lados por el mismo número y sería A por C es congruente a B por D módulo M. Es el equivalente a pues este lo podemos pasar sumando, o podemos pasarlo restando del otro lado, o podemos multiplicar ambos lados por esto, o podemos restarle, no sé, eso es equivalente. Eso funcionaba en la igualdad ordinaria, también va a funcionar en las congruencias, en módulo M. Estas dos propiedades nos sirven para lo siguiente. De forma informal podemos decir, pues tengo un numerote, entonces lo puedo ir modulando paso a paso de forma intermedia si solo tengo hasta ahorita sumas, restas y multiplicación. Entonces vamos a ver ejemplo. Pongamos que x es igual a este número, 3 por 2 a la 4 más 7 menos 18. No sé, salió de algún problema, no sé cuál, pero así quedó. Y queremos hallarlo módulo 5. De forma directa podemos calcular que si hacen esta operación va a dar 37. Pero ahora vamos a hacerlo de forma indirecta, como que ir modulando en cada paso. Sabemos que el 37 módulo 5 es 2, que es un residuo de 2. Pero ahora, si lo hacemos por partes que tenemos, sabemos que x es esto, lo copié, ¿no? Y lo puedo ir como que descomponiendo. Fíjense que aquí, bueno, el 2 a la 4 lo puse 4 veces el 2, la potencia. Y fíjense que el 7 lo modulé de una vez en 5. 7 módulo 5 es 2. Y 18 módulo 5, entonces los modulé de una vez, ¿sí? No me esperé al final. Y lo mismo voy a hacer con la multiplicación. Aquí lo que hice fue agrupar estos 2 por 2, 4. Y este otro 2 por 2, 4. Igual no importa en qué orden lo haga, también asociativo y conmutativo esto. Entonces, por eso casi lo pueden manejar como si fuera un símbolo de igual, pero modulando en cada paso todo. Luego, ¿qué voy a hacer? Este 2 menos 3, pongo así. Y ahora 3 por 4 da 12. Está el 2. Y tengo esto hasta ahorita. Pero el 12 lo puedo modular de una vez módulo 5. 12 módulo 5 es 2. Y lo demás queda igual. Luego hago la multiplicación. 2 por 4, 8. Pero 8 lo modulo, sería 3. Y al final el resto el 1. 3 menos 1. Y como podemos ver, el mismo 2 de aquí sigue con el 2 de acá. Entonces, esto pues se ve tal vez un poquito más rebuscado, pero cuando son módulos muy grandes, sí va a convenir hacer paso a paso. Aquí nunca calculé el 37 de forma directa, solo lo hice de forma intermedia al reducir módulo 5 cada paso. Y siempre vamos a obtener la misma. ¿Entendió el ejemplito?
Muy bien, entonces vamos a pasar a lo... Bueno, antes de pasar aquí, una observación es que este -1 también lo pude haber cambiado por un 4, porque vimos que el -1 módulo 5 da 4. El 4 lo representa. Y aquí en vez de poner, digamos, 3 menos 1, si hubiera puesto 3 más 4, eso hubiera dado 7. Pero 7 módulo 5 sigue siendo 2, entonces no importa, sigue siendo lo mismo. Ambas son equivalentes. Es por eso que podemos sumar, restar y multiplicar hasta ahora. Todavía no hemos visto nada de la división, así que todavía no se... Todavía falta llegar a esa. Pero esa es una de las más interesantes. Pero por ahorita, solo sumas, restas y multiplicaciones, ya sabemos reducirlas y trabajar con ellas. Por ejemplo, si estamos en el problema de calcular 2 a la n, módulo 10 a la 9 más 7, pues en lugar de primero ir multiplicando, pues una forma de hacer esta exponenciación es un for, hago un for justamente que vaya de 1 a n, en cada paso multiplico un 2. Entonces, en lugar de primero solo multiplicar por 2 y al final modular, puedo ir modulando en cada paso. ¿Sí se ve? O sea, nunca voy a obtener el número de forma explícita, solo voy a ir teniendo su representación módulo m en cada paso. Y vamos a ver eso más a detalle. Entonces, vamos a comenzar con un poquito de código. Y vamos a ver un detalle que quise ver hasta ahorita y que es muy importante checarlo. Y sí le voy a dar su debida importancia porque luego sí provoca mucho. Entonces, sabemos que en C++, lo que vimos en la primera clase, tenemos el operador de cociente y el residuo, la diagonal y el porcentaje, es lo que vimos. Y que esos pues nos dan el piso y el residuo de dividir a entre B, justamente. Vamos a asumir que B siempre es positivo, el divisor. Si no lo es, pues simplemente les cambio el signo a ambos y ya acaba. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a asumir que B es positivo y que A puede ser cualquier número, ya sea positivo o negativo. Entonces, vamos a ver que cuando A es negativo, hay que tener cierto cuidado, porque eso ya es más consideraciones de lenguaje que matemáticas. Pero vamos a ver por qué. Vamos a considerar el siguiente código, en este de aquí, que como que intenta comprobar el algoritmo de la división. O sea, recibo A y B, hallo el cociente y el residuo, y los imprimo así como que bonito, tal que diga, pues A es igual a B por Q a CR. Y la mando a llamar con 4 ejemplos. Entonces quiero que por favor ustedes corran este código en su computadora. Lo único que tendría que hacer es ponerle esto en un main. Aquí no lo puse, se verá corto, pero pueden hacer el favor de correr este código y vamos a como que tratar de anticipar la salida. Fíjense que lo estoy llamando 4 casos, cuando A es 14 y B es 7, luego cuando es menos 14 y 7, luego cuando es 37 y luego cuando es menos 37. Fijan, no estoy cambiando nunca el divisor. Entonces vamos a tratar de ir anticipando la salida, pero ustedes, si quieren, vayan corriéndolo en su computadora y vamos a ver. El primer caso estoy dividiendo 14 entre 7, entonces pues sé que el residuo es 2, no, perdón, el cociente es 2 y no hay residuo porque el 7 divide al 14. Entonces el programa debería de imprimir algo como esto. 14 es igual a 7 por 2 más. En el segundo caso, el cociente de menos 14 y 7 es menos 2. Se ve igual, pero el residuo es 0 también. Entonces debería el programa de imprimir esto. Estamos como anticipando que va a imprimir. El tercer caso, el cociente es entre 37 y 7, tiene ese 5 porque 7 por 5, 35, más el residuo que es 2, te da el 35. Entonces deberíamos imprimir algo como esto, ¿no? Y ahora, cuando A es menos 37, sabemos que el cociente es menos 6, ajá, y el residuo es 5. Fíjense, porque recuerden lo que les dije de piso y techo. Sabemos que el cociente prácticamente es el pi de menos 37 sextos. Pero pues, ¿qué es menos 37 sextos? Sabemos que el piso siempre lo que hace es irse a la izquierda, busca el entero más cercano a la izquierda. Fíjense que aquí tengo mi entero menos 37. No, era 70. Y tengo aquí, vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos. Por ejemplo, entero A. Tengo algo así. Entonces sé que el cociente siempre es el piso, eso ya lo habíamos demostrado. Entonces si tengo el piso de, es menos como menos 5.3, ¿no?
Entonces, el piso es el mínimo entero que esté a mi izquierda. Pero como yo no soy entero, pues me voy para la izquierda y veo que el -6 es el... Entonces, por eso el piso aquí es menos. Ajá, ¿sí se ve? Y pues el residuo tiene que ser 5, porque el residuo nunca puede ser negativo. Entonces, probablemente tendré que imprimir algo como esto. 7 por -6, menos 42, 5, menos. Entonces, no sé si alguien ya corrió el programa y vio la salida. ¿Y me puede decir, por favor, qué imprime? Si sí coinciden con estas 4. Dar unos minutitos, porque sí me interesa que ustedes mismos vean qué imprime. Y cuando alguien tenga la salida, me por favor, qué imprimió, si sí coincidió o no. Nos pueden copiar y pegar este código. Y le ponen aquí un main. Aquí ya mandaron, captura. A ver, vamos a buscar. Entonces, a ver, las primeras 3 coinciden. Yo la voy a mostrar aquí para que salga en la gráfica. Las primeras 3 sí coinciden, pero la cuarta ya no. Me el favor de señalarla. No coinciden ni la Q ni la R, ¿no? Las otras 3 sí coincidieron. Entonces vamos a ir por observaciones. No coincidió, ok. De hecho, eso les debería de salir a todos. Vemos que la última salida no coincide y en realidad se imprimió. ¿Qué se imprimió? Pues vamos a capturar, sería menos 37 es igual a 7 por menos 5 más menos 2, ¿no? Fíjense que esto es cierta, igualdad es cierta, porque 7 por menos 5 es menos 35 y menos 2 es menos 37. Entonces vamos a ver, aunque la igualdad es cierta, hay dos fallos. El residuo tiene signo negativo y el cociente es mayor en una unidad al que debería ser, ¿no? Entonces, es por eso que les decía que el algoritmo de Euclides en C++ funcionaba igual, aunque el cociente y el residuo se calcularan mal, porque esta igualdad siempre se cumple de todas formas. Y el algoritmo de Euclides no requería que la R fuera positiva, ¿no? Nunca lo usamos en la demostración. Pero ahorita sí nos va a importar que arreglar este fallo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vimos que cuando era menos 14 sí coincidió a pesar de que era negativo, pero era porque ahí es divisible, ¿no? Entonces vemos que cuando A es negativo, vamos a ponerla con A es negativo y B no divide a A, el signo del residuo también es negativo, ¿no? Pero afortunadamente arreglarlo no es tan difícil. Fíjense que aquí lo que pasó es que el residuo, perdón, el cociente se fue a menos 5 y el residuo se quedó el negativo. De hecho, es prácticamente el negativo de la versión positiva, ¿no? Pero hay que arreglar eso. ¿Cómo lo arreglamos? Vamos a ver cómo arreglarlo y cómo ajustar una suma, una resta. Fíjense que el cociente tenía que ser menos 6, pero fue menos 5. Entonces hay que restarle 1 al cociente y al residuo hay que sumarle el módulo, porque menos 2 más 7 da 5. Vamos a arreglarlo. Una forma de arreglar es la siguiente. Entonces, vamos a hacer una funcioncita que nos devuelva el piso o el cociente.
Le pongo flor con F mayúscula para diferenciarla de la que ya existe. Esta nos va a devolver Q. Vamos a hallar Q A entre B, ¿no? Está directiva. Pero vamos a hacer un if para arreglar el signo. Vemos que era el único fallo es cuando A es negativo. Pues vamos a hacer un if si es negativo y A módulo B no es 0, o sea, no es divisible, pues simplemente ¿qué hay que hacer? A Q hay que restarle 1 y devolvemos Q. Eso funciona porque aquí, cuando es menos 37 y 7, va a entrar al if porque menos 37 pues es menor a 0, es negativo, y el residuo no es 0. De hecho, esto va a dar menos 2, pero otra solo me importa que no sea. Entonces, 0 al cociente le tengo que restar 1, porque así se arregló, porque es menos 5, menos 1 ya da menos 6, es el correcto. Y vamos a hacer igual una función para el residuo, ¿vale? El remainder. Usualmente las funciones no se programan de forma explícita, al menos la del residuo, pero la pongo para que vean cómo se arregla, ¿vale? Casi siempre esto va directo en el código. Pero bueno, vamos a hallar el residuo a módulo B. Vamos a hacer nuestro if. Si, otra vez, A es negativa y mi residuo no es 0, ¿qué voy a hacer? A R le voy a sumar el módulo y al final devuelvo B. Esto funciona porque aquí dio menos 2 la salida, pero quiero que sea 5. ¿Cómo le hago? Pues le sumo 7. Menos 2 más 7 da 5 y el 5 es correcto. Y ya acaba. Y eso solo lo hago si el residuo es distinto de 0, porque si lo quisiera hacer también aquí, diría que el residuo es 7. Pues no, no puede ser residuo 7 porque el 7 es menor a 7. Entonces solo lo hago cuando no sea divisible y cuando la A sea negativa. Si la A es positiva, no. Pero bueno, esta es una propuesta de cómo arreglar estos fallitos. Si tengan dudas con este comportamiento. Ojo, aquí estamos asumiendo que B es positiva siempre. Y les dije que si no es positiva, lo que hacen es hacerla positiva y a la A le cambian el signo y ya. Más problema. Pero como usualmente B va a ser el módulo nunca va a ser negativo, por eso ya no puse eso. Y si lo necesitan, ustedes lo ponen. Pero bueno, así se arregla el problema de los residuos negativos. Según yo en Python eso no pasa. Si lo ponen así, A módulo B, da así del 5 correcto. Y el cociente, de ahí no estoy seguro. Pero en el C++ ya vimos cómo arreglar. Entonces no sé si hay dudas aquí. Después nos quedan 6 minutos. Vamos a checar algo rápido, muy breve, y la siguiente clase lo retomamos. Ahora sí, igual. En C++, ¿cómo vamos a sumar y multiplicar sin desbordar? Porque puse un clásico que se nos desborda la respuesta, ¿no? Entonces vamos a tener las siguientes consideraciones. Pongamos que estamos trabajando en módulo M otra vez, ¿no? Sean dos enteros, A y B, tales que ya están modulados, o sea que están estrictamente entre 0 y m, ¿no? O sea, ya están modulados, ya no hace falta aplicarles módulo porque ya están estrictamente entre 0 y m. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Supongamos que queremos hallar A más B y A por B en código. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a verlo por acá. Una forma, pues, podría ser poner directamente en el código, pues, A más B módulo M, así entre paréntesis, y luego A por B módulo M. Pero vamos a ver ciertas consideraciones que nos van a ayudar para que nunca se nos desborde y lo hagamos de forma más. Observación. Si A y B son estrictamente menores a M, ¿qué puedo decir de su suma? ¿Quién me dice? Por ejemplo, si el módulo fuera 5, el peor caso es que A y B valgan 4. Entonces, ¿qué puedo decir de la suma de A y B
¿Puedo poner algún límite superior? Puedo decir, pues A más B nunca va a exceder tal valor. Y también vamos a hallar la resta. Suma, resta y él me dice A más B si es posible como que ponerle un límite superior, o sea, pues puedo asegurar que nunca se va a pasar de cierto valor. Por aquí dicen que siempre es menor a 2m menos 2. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿están de acuerdo que igual siempre va a ser mayor o igual a 0? Porque si los dos valen 0, también la suma vale 0. Entonces, no van a como que a ser negativos. Pero lo que nos importa es el límite superior. Vemos que aquí proponen menor a 2m menos 2, ¿así? Por ejemplo, les decía cuando m vale 5, el peor caso es que ahí vean 4. 4 más 4 es 8. Y el 8 pues no excede a 12m menos 2, que sería 5 por 2, 10, menos 2, 8. Entonces, menor o igual, ¿no? Más bien. Entonces sería menor o igual a 2, que es el que propusiste, que sería correcto. Entonces, la suma, fíjense, nunca va a exceder a 2 veces el módulo menos 2. Por lo tanto, una forma eficiente de calcularla, módulo M. Si todo esto es módulo M, aquí olvidé mencionarlo. Todo va a ser módulo M, porque recordemos que para hallar, digamos, un número X grandote, íbamos modulando de forma intermedia en cada paso. Todo es módulo M. Entonces, cuando el contexto ya no voy a decir que es módulo M, o se va a entender, ¿no? De hecho, así muchas editoriales asumen que ya todo es módulo M y ya trabajan, incluso el símbolo de congruencia lo ponen como un igual así. Entonces, A más B nunca va a exceder a 2 menos 2. Entonces, una forma eficiente de calcularla es la siguiente. Código. Vamos a poner una función que sea int suma, que va a recibir dos valores, ¿no? Entonces la respuesta va a ser pues A más B directito. Acá va a recibir el módulo. Por el módulo voy a asumir que lo tengo afuera. Entonces, como no excede a 2 veces el módulo, ¿están de acuerdo que a lo más tengo que restárselo una vez o ninguna? Pero 3 veces ya no, porque el peor caso, por ejemplo, si era 5, vimos que es 4 y 4, es 8. Entonces al 8 si le resto un 5 me da 3 y 3 es la respuesta correcta, ¿no? Entonces puedo hacer este chequeo así rápido. Si la respuesta es mayor o igual al módulo, lo que voy a hacer es restarle un módulo, solo uno, y devuelvo la respuesta. ¿Por qué hice esto y no simplemente devolví esto, que es más fácil y más cortito, esta línea alternativa de aquí? ¿Por qué no hice eso? Resulta que no lo hice porque, a pesar de que es correcto, el operador del módulo es costoso y para las sumas no conviene usarlo siempre, porque de hecho hasta por eso puede dar time limit. Entonces vamos a ponerle aquí ese comentario. El operador del módulo es costoso. Por lo tanto, hay que usarlo solo cuando. En cambio, las sumas, las restas y las multiplicaciones son súper rápidas. Entonces, hay que tratar de evitarlo usar lo más que podamos. Entonces, vimos, lo que nos permite hacer esta propiedad quiere decir que a lo más le voy a tener que restar el módulo una vez como que para arreglarlo. Y ya, no hay que hacer ninguna división. Entonces, si tengan dudas con la suma. Nada más ¿por qué es costoso el operador de módulo? Porque bueno, hacer una división a nivel procesador requiere más ciclos de reloj que una suma o una resta, por ejemplo. Entonces, si es costoso, no sé exactamente cómo está implementado, ya depende de la arquitectura, pero sí requiere muchos más ciclos de reloj de tu procesador. Por ejemplo, una suma, ponle un ciclo de reloj, y una división puede usar hasta 32 o 34, dependiendo de cuántos bits tenga tu entero. Porque, ¿cómo dividimos nosotros a mano? Pues el método de la casita, ¿no se acuerdan? Que era como que dígito por dígito. Entonces, la división en un procesador es
algo parecido. Claro, pueden checar cómo está implementado en cada procesador, pero es como aproximadamente unas 32 veces más costosa que una suma o una resta ordinaria. A pesar de que es una operación de tiempo constante, es más lenta, requiere más instrucciones a nivel proceso. Entonces, como el módulo, pues internamente hace una división, de hecho, tanto el cociente como el residuo, pues son divisiones, ¿no? De hecho, el procesador las hace las dos de un jalón. Y usar tanto el operador de división como el de módulo, pues es más costoso. ¿Vale? Como que la regla general, evitarlo usarlo lo más que se pueda. Entonces, por eso, pues no hice esto. Es correcto, pero te va a tardar más. Y aquí, pues, es como que muy poderoso usarlo cuando no es necesario. Entonces, ya para irnos, vamos a poner una observación más y se va a quedar pendiente la resta y la multiplicación para la otra clase. Pero a ver, otra observación. De hecho, esta la podría poner. ¿Okay? Entonces, aquí, observación. Vamos a suponer que el módulo M cabe en un tipo de dato, llamémosle T, ¿no? En este caso T aquí es un entero, ¿no? Pero para generalizar es un tipo de dato T. Entonces, dicho tipo de dato debe tener la capacidad para almacenar un valor de a lo más. ¿Cuánto queramos que haya el máximo? 2m menos. ¿Por qué? Fíjense, al hacer esta suma, A más B, cuando ya cabe esta línea nada más, voy a tener un valor que puede que exceda el módulo. Por ejemplo, si el módulo es 5, vimos que esto a lo más valía 8. Entonces, supongamos que uso el 10 a la 9 más, casi siempre nos dan. Fíjense que 10 a la 9 más 7, vamos a poner aquí la calculadora. El peor caso, ¿cuál va a ser? Sería 2 veces el módulo menos 2, ¿no? Esto o sea, cuando haga esta suma, de forma intermedia voy a tener el peor caso, este valor en mi variable, que sería 2 millones 3. Entonces, si uso un entero ordinario, ¿cuál es la capacidad de un entero ordinario? Vemos que es 2 a la 31 menos 1. Y pues apenitas, cupo, ¿no? Es 2.147.000 y más dígitos. Entonces, que como 2 millones es menor a este número, quiere decir que usando el 10 a la 9 más 7, usando enteros, siempre puedo hacer sumas sin preocuparme porque se vaya a desbordar. Pero entonces, de forma general es esto. Mi tipo de dato debe de aguantar a lo más almacenar un valor de 2m menos 2, porque si no, se va a desbordar. Pero con el 10 a la 9 más 7 nunca pasa eso. De hecho, por eso se escogió ese módulo, porque es muy bonito ese módulo. Es primo, es fácil de recordar y cumple esta propiedad de que en un entero siempre va a caber su. Entonces tengan cuidado con esto, pero con la multiplicación se va a ver más interesante, pero ya desafortunadamente ya no hay tiempo y lo vamos a ver el siguiente. Pero pues se acabó la clase de hoy, no sé si haya dudas. Pues aquí la dejamos por hoy. Un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Sí.